Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Dónde te encuentres, gente bonita? Yo muy contenta. Quien te está hablando, María José Suárez Nóbrega, terapeuta emocional de pareja y psicopedagoga. Y hoy nos fuimos a un gran temazo, la segunda parte de este tema acerca de la inteligencia artificial y la neurodiversidad. La segunda parte, un tema profundo y de gran impacto para todos los procesos de las personas que están en la neurodiversidad. Cuando hablo de la neurodiversidad, hablo de aquellas personas que están en el contexto del TDAH, del autismo, del trastorno desafiante oposicionista. Y saludos a las personas que se han conectado. Autista Ginger, que está conectada. Saludos a Leslie Curiel. Tenemos a Esther Di Velázquez, bueno, toda esta gente bonita de donde se conecta. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy nos acompaña una mujer muy comprometida en el ámbito de la neurodiversidad, Claudia Salermo. Claudia Salermo es una mujer que tiene muchas especialidades. Ella es psicóloga, es terapeuta ocupacional y tiene también una especialidad en esto de la inteligencia artificial. Y bueno, es la segunda parte con ella y ya hemos tenido varios encuentros con ella donde los temas han tenido un impacto importante y la visión de Claudia es muy importante sobre la inteligencia artificial porque ella nos va a dar una cantidad de herramientas importantísimas y poderosas para los procesos terapéuticos y sobre todo para los procesos terapéuticos, también educativos e inclusivos. Algo importante en el día de hoy, les voy a presentar aquí nuevamente el tema del día de hoy, Domingo de Live con María José, la inteligencia artificial. ¿Qué nos lleva la inteligencia artificial con la neurodiversidad? ¿Cuáles son los pros y los contras de la inteligencia artificial? Saludos a Blanca, que también está aquí conectada, de donde te conectas, y tenemos a nuestra invitada en el día de hoy. Y bueno, allí vemos de qué manera este cerebro tiene un impacto con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los pros y los contras? Como conversamos en la primera parte, algunos aspectos relacionados a esto, y yo voy a ir colocando aquí el tema del día de hoy mientras ustedes me van diciendo de dónde se conectan. La inteligencia artificial y la neurodiversidad. Ok, vamos a ver de dónde se conectan. Ok, aquí ya tenemos el tema fijado. Ok, entonces vamos a salir de este contacto. Por aquí voy a dejar de compartir este contacto y nos vamos a ir con Claudia. En un minuto vamos a ir a conectarnos con ella. Ok. Importantísimo y sobre todo el impacto de poder entender qué es la neurodiversidad y la inteligencia artificial. ¿Ok? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola María José, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está Yo todo? muy bien y sobre todo muy contenta porque ya yo más o menos me tenía la presunción y varias veces habíamos hablado y lo hablamos la vez pasada de que este es un tema con muchas aristas, tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque primero es algo que es un impacto nuevo y segundo, que estamos hablando de un contexto bastante delicado de la neurodiversidad, cómo es el impacto que trae también la inteligencia artificial y cuáles son las modalidades que nos pueden ayudar a nivel terapéutico, educativo, hasta a nivel funcional en la casa con la inteligencia artificial. Y hablando de ese ámbito, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, hay una cantidad de dudas que no me traen solamente a mí, sino a muchísimas de las personas que están conectadas aquí. Entonces, estas dudas más o menos están en de qué manera se puede involucrar, por ejemplo, la inteligencia artificial en procesos terapéuticos, por ejemplo, con el TDAH. ¿Cómo puede causar un impacto? ¿De qué manera puede ser sobresaliente la inteligencia artificial? Bueno, fíjate, es interesante lo que se puede aprovechar, los beneficios que le podemos nosotros dar a todo lo que es la inteligencia artificial en aras de ser un ayudante, un vehículo que canalice procesos que en algunas personas con alguna neurodiversidad pueden resultar difícil. Es decir, la idea de utilizar este tipo de inteligencias es darle un recurso más a la persona con neurodiversidad para poder optimizar el trabajo que va a realizar, para poder incluso eh, consolidar aspectos de una manera mucho más amigable que haciéndolo de forma convencional. Es decir,
por ponerte un ejemplo que creo que puede ilustrar más. Tenemos una persona con, digamos, déficit de atención, donde se le pide en el ámbito educativo que realice una actividad, un resumen de un tema. Probablemente por la vía convencional, ese niño van a haber aspectos que se le va a dificultar organizar, priorizar idea principal, idea secundaria, se le puede dificultar incluso el orden en que se pueden establecer estos componentes de ese resumen, ¿no? Y con la inteligencia artificial se puede beneficiar de usar sus conocimientos, ¿ok? Y apoyarse en que a través de algún recurso de inteligencia artificial pueda organizar la información. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? El maestro va a validar que ese niño tenga los conocimientos, que ese niño o que esa niña o esa persona tenga la información de base. Lo único que este recurso le va a facilitar la forma en que lo va a expresar. Entonces, Okay. de alguna manera, viene, digamos, por decirlo de alguna manera, a compensar ese déficit que la persona con neurodiversidad tiene. Sin embargo, con esto no quiere decir que le va a hacer la tarea, no. Exactamente, sí. Es que Sí, porque eso es lo que se tiene pensado de la inteligencia artificial, que resuelve no, problemas y es utilizada como una herramienta. no, ese es el error verlo así. Y que vamos a anular la capacidad de pensar de ese niño porque lo va a hacer toda la inteligencia artificial. No, son cosas que no es la idea de utilizar el recurso de esa manera. La idea es que lo acompañe en el proceso Exactamente. de manera de que logre resolver una determinada circunstancia, un determinado tema, una determinada exigencia, de una forma mucho más óptima, sin tanta sobrecarga emocional, porque ese es un punto importante. Sabemos que las exigencias académicas en los niños, pues muchas veces los abruma, se sienten Exactamente. agotados, fatigados, cansados. De alguna manera, el uso de estos recursos puede reducir la aparición de estos síntomas emocionales y permitirles tener un poco de mejor calidad de vida. Sí, Es decir, si un niño tiene que pasar o para hacer esta tarea, digamos, 4 horas, entre que llega a la casa, se organiza, saca el exactamente. libro, se dispone a abrir el libro, se pone a hacer la tarea, empieza a leer y se perdió porque, bueno, tiene un déficit de atención. Luego se reubica. ¿Cuánto tiempo no va implícito en esa ejecución? Exactamente. Entonces, tener este recurso sí le va a permitir, bueno, por supuesto, bien canalizado, resolver su exigencia académica, ¿ok? Y poder hacer otras cosas. Sí, y hay una cosa que tú mencionaste, que es por ejemplo, lo abrumador del día y también lo abrumador de las herramientas, que a veces uno como, por ejemplo, tú como madre, especialista, profesora también, en varios ámbitos en los que tú has incursionado, a veces las herramientas también se agotan. Y a veces hay que buscar innovar y por más que sea, yo sé que yo, por ejemplo, tengo ya 29 años de servicio y a veces las herramientas siguen, pero también hay que buscar adaptar a la realidad. Y muchas veces nuestra realidad no es que sea distinta a las demás, nosotros podemos hacer esas adaptaciones, pero esta inteligencia artificial nos brinda herramientas disponibles a mano. ¿Qué piensas tú de las herramientas que le puedes presentar a un niño que tenga, por ejemplo, algún tipo de neurodiversidad para poder entender que hay otro canal de comunicación para aprender? Por ejemplo, yo tengo una manera de focalizarme, pero la inteligencia artificial le puede dar otras herramientas de poder encauzar una tarea. ¿Cuál sería la importancia del uso de la inteligencia para promover
caminar hacia el logro de una tarea, pero de una manera más diferente. Porque, por ejemplo, yo le puedo escribir a la inteligencia artificial las características de la persona y de repente las herramientas que a mí me brinda son muy distintas a las que yo tengo concretadas, pero yo puedo integrar algunas mías. ¿Qué piensas tú de esta innovación de dar un enfoque diferente para que tú lo veas más práctico? Bueno, la idea de poder acompañarlos es precisamente que el niño pueda de alguna manera resolver su exigencia, ¿ok? Sin dejar de utilizar sus propios recursos, Exacto. ¿ok? Lo que no se pretende es que el uso del recurso sea por encima de las capacidades del niño. ¿Ok? Entonces, que un niño tiene que hacer una tarea, tiene que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que valer? Que el niño logre su potencial hasta donde puede. No que use o sobreuse el recurso con aspectos cognitivos que él pudiera utilizar. Entonces, Exactamente. es dejarlo que se apoye en la inteligencia artificial para esos aspectos que sí son verdaderamente difíciles o que por la misma demanda de la actividad pueden ser de una alta exigencia y que lo que puede es el esfuerzo verse inversamente revertido en el compromiso emocional que él pueda tener. Entonces, para minimizar esto, utilicemos un recurso permitiéndole haber agotado toda su potencialidad para que el recurso venga sencillamente a suplir o a sustituir lo que no se lo que se le hace difícil y lo que lo va a beneficiar. Pues. Sí, fíjate una cosa que yo he notado con la inteligencia artificial, que por supuesto que aquí vemos que es un recurso que es tecnológico, que se utiliza en la máquina, pero al mismo tiempo ella sensibiliza los procesos y esta pregunta que yo te realicé anteriormente se ajusta muy perfectamente en el ámbito educativo. ¿En qué sentido? Yo puedo sensibilizar a este contexto ya llamado X, yo le puedo decir todas las características de una persona y se centra en este contexto de que, bueno, Claudia tiene 6 años, tiene un TDAH y también tiene una comorbilidad con autismo y empieza a sensibilizar un poco más el contexto, a bajar el nivel a lo que debemos nosotros pensar, porque muchas veces estamos claros de que el sistema educativo tiene una cantidad de contenidos, por ejemplo, y a veces estos contenidos son para los docentes más relevantes que lo que es la individualidad del alumno. Por ejemplo, hay un niño que tiene una cierta dificultad en la suma y le cuesta llegar a la multiplicación y bueno, vamos a sensibilizar más este proceso. Este no se ha instaurado totalmente y bueno, de repente no es este año el que lo cubra, sino es el otro año, pero yo voy empujando a ese niño de una manera que el niño termina detestando la matemática y termina el año, yo odio la matemática y esto sensibiliza también los procesos. Y yo pienso que también es un beneficio para lo que es lo que se llama la inclusión escolar utilizar estos recursos y darme cuenta que tengo una diversidad de niños, pero aquí hay un niño con neurodiversidad que yo debo atacar de una manera diferente. Es igual como tú tienes a tus hijos y tus hijos todos nacieron del mismo padre y madre, pero son diferentes. Y sabes que hay uno que hay que darle por este lado, el otro hay que darle por este lado, y llegas al compendio del objetivo. Ahora, Claro. Además que te permite como docente hacer amigable esa actividad a toda tu clase. Y eso es exactamente, un punto importante, porque bueno, muchas veces como docente tenemos un tiempo, unas limitaciones y se nos hace difícil ujú, el muy cierto. poder enfrentar una actividad a las diversas diferencias cognitivas que puedan tener en una clase. Y hay niños que son muy con memorias muy dominantes, otros son más dominantes en la parte de creatividad, otros en la parte de imaginación. Entonces, encontrar cómo desarrollar una tarea donde cada uno pueda ser capaz de plasmar en esa actividad, en esa tarea, su potencialidad, es Exacto. a veces cuesta arriba. Entonces, si tú como docente usas el recurso de una manera en la que le generes conciencia de que no todos van a ser, que no todos van a responder de la misma manera,
y la sensibilizas dándole esa información. Bueno, tengo dos niños con dificultades, con sensibilidades auditivas, tengo dos niños con déficit de atención, tengo niños con dislexia para realizar con una dislexia de tipo, eso sí, hay que darle todos los códigos que necesita manejar para que Exactamente. eh, pueda producir el resultado esperado. Pero sí necesitamos darle todos esos insumos. Tengo una niña y tú le pones, y tengo una niña que se distrae con cualquier cosa que pase a su alrededor. Entonces, ¿cómo puedo yo minimizar ese tipo de distractores para que pueda realizar la actividad? Y ella te va a dar elementos y estrategias para poder hacer determinada actividad al nivel de tu clase. Entonces, imagínate qué maravilla para el Exactamente. docente, para el docente poder tener un perfil. Eso es importantísimo que el docente lo haga al inicio, tenga el perfil de su clase. Por ejemplo, tengo una clase donde la mayoría son niños que buscan mucho movimiento, porque se levantan, se paran, se van de un puesto al otro, buscan salir al baño. Ya eso es un indicador de tu clase. Y Exactamente. eso, tú levantas un perfil de cómo es el comportamiento, la organización del comportamiento de esa clase. O tienes otro parámetro. Son niños que les gusta desarrollar nuevas ideas. O son niños que les gustan. Ok, aquí estamos hablando de la neurodiversidad y los beneficios que puede aportar a nivel de la inclusión. Claudia nos decía la importancia de tener un perfil bien detallado de los niños y al mismo tiempo nosotros destacar de que esta inteligencia artificial tiene que estar bien clara del contexto de lo que tú quieres como exigencia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un niño que tiene dislexia en el aula de clase y tengo un niño con autismo, yo tengo que hacer esa sugestión a lo que es la inteligencia artificial para que tenga el beneficio de tener un marco referencial bien importante en donde realmente esta inteligencia artificial nos aporte cuáles son las herramientas más viables. Algo importante que hay que destacar es la necesidad que se tiene en el contexto de la inteligencia artificial en lo que es un apoyo referencial y yo utilizar también mis recursos para adaptarlos a los mismos. Aquí cabe en consideración de que puede manejarse una estrategia, yo ponerla en uso y darme cuenta de hasta qué contexto esto fue beneficioso para el aula y hasta qué contexto no me está dando resultados como los que yo espero. Todo el mundo tiene que hacer una adaptación y tiene que hacer una sugestión en cualquier una de sus actividades del día a día, hasta inclusive cómo yo puedo organizarme para llevar una rutina donde llegue temprano a mi trabajo, y esto lo puede utilizar la inteligencia artificial y ayudarte, pero tú debes también poner un poco de tu parte en experimentar si esta situación realmente va a ser productiva para ti, ¿ok? En este momento vamos a esperar que se conecte nuevamente Claudia, mientras van conversando conmigo, hay algo importante que es la innovación. La innovación, por supuesto, nos trae como consecuencia, ok, aquí estamos con Claudia, vamos a hacer aquí el contacto, y la importancia de que esta inteligencia artificial nos pueda generar un impacto positivo en el uso de la misma, ¿ok? Bueno, Ay, aquí estaba, aquí yo les estaba hablando a ellos de la importancia de los ajustes que puede traer la inteligencia artificial bien usadas. ¿En qué sentido? Yo tengo que tener una propiedad de que es una herramienta que me puede ayudar, pero yo tengo que suministrar una cantidad de datos importantes para que tenga un contexto esta inteligencia artificial para poderme ayudar. Ahora, ¿qué claro, pasa? Yo he conversado con ellos que la inteligencia artificial yo también la puedo utilizar en el contexto de la organización de mi día a día y yo le puedo decir, mira, yo me programo así para tener yo una rutina, pero ¿qué ocurre? Yo tengo esto que me dice la inteligencia artificial, pero yo tengo que agarrar y llevarlo también a la práctica y ver hasta qué punto es viable lo que yo estoy haciendo, si hubo alcance o no hubo alcance. ¿Por qué? Porque la realidad virtual es una cosa muy diferente a la realidad de nosotros del día a a la día, realidad, a sí, nuestra realidad como tal. offline. Ahora, cuando nosotros hablamos de los beneficios de la innovación,
hay algo importante, hay que tomar en consideración que la innovación también trae cambios, trae desafíos, trae experiencias. No es lo mismo lo que tú me puedes plantear que viste en un libro o que viste en una herramienta a yo llevarlo a la práctica. Ahora, en tu experiencia, Claudia, ¿cuáles son las principales ventajas que me puede traer el que yo tenga aquí la realidad virtual que me está planteando un escenario de una actividad llevada de tal manera y que el comportamiento de esta persona con neurodiversidad lo acepte, lo adapte? Mira, em, la, o sea, la herramienta la tenemos que utilizar nosotros, o sea, o el docente en este caso, si estamos hablando del momento del área, del ámbito educativo o en el ámbito terapéutico, porque también aplica Ujú. para los profesionales del área de la salud, donde de alguna manera se pueden apoyar en este recurso para poder generar un plan de intervención, un programa. Lo más importante es que lo usemos en aquellos casos en los que nosotros lo necesitamos. No podemos sobreusarlo para todo. Digo yo, Exacto. es mi Claro. opinión, tenemos que, o sea, es como tú tienes una calculadora. Bueno, tú haces cálculos que ameritan el uso de una calculadora, porque si tienes Ujú. que sumar y restar y dividir y multiplicar y son cientos de números, obviamente, o sea, imagínate en un mercado que tú utilices tu memoria, o sea, demoras, haces que la cola en el mercado se haga el Exactamente. triple. Entonces, ¿por qué utilizas allí una máquina que te calcule, que te sume por rapidez, para que tenga mayor fluidez y más operatividad la actividad y puedas, bueno, desarrollar tu práctica de una forma, bueno, dentro de lo esperado? Entonces nosotros, como especialistas, tenemos que usarlo cuando realmente lo necesitamos usar, pero no podemos hacer un uso exagerado de la herramienta porque estamos debilitando nuestra capacidad de ser generadores de nuevas ideas, seguir planeando, organizando, desarrollando y ejecutando como lo hemos venido haciendo. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, tenemos como te decía antes de que se cayera la transmisión, tenemos un perfil de una clase. Bueno, define tu perfil de tu grupo y vas a tener la posibilidad de generar algunas estrategias apoyadas por la inteligencia artificial en la que tú puedas generar una actividad que sea apta para todos y cada uno de los estudiantes que tú tengas. Exacto. Entonces, tú como docente estás ganando tiempo, estás maximizando tus oportunidades bueno, de tu práctica pedagógica, la puedes llevar a cabo y estás integrando a todos tus alumnos hacia una actividad. Porque lamentablemente pasa que a veces desarrollamos una idea, pero esa idea, como hemos dicho en otras oportunidades, es apta para un grupo nada más de la clase, o los Exacto. que más rápido, los que son así, que tienen una velocidad de producción, o los que son, bueno, más interesados por determinados temas, pero no se adapta a todos. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera generar una propuesta pedagógica apta para todos, sería maravilloso. Y una de las cosas que, que se están poniendo en práctica a nivel mundial es el uso de la pedagogía bajo la metodología STEM, que es aquella que integra ciencias, matemáticas, tecnología y no me recuerdo ahorita cuál es la otra. Pero lo cierto es que haces una actividad dentro de una demanda educativa, pero que integra varias áreas al Varias mismo tiempo. disciplinas. Sí, Entonces, es interesante. Es muy de alguna interesante. manera, tú estás maximizando la oportunidad que tiene ese estudiante de demostrar sus conocimientos en
diferentes áreas del conocimiento. Y fíjate que Entonces, ese detalle que lo has planteado se ha manejado por mucho tiempo en la educación especial. ¿En qué sentido? Nosotros de repente nos hablan de, yo voy a poner el caso, cuando hubo hace ya años la caída de la Torre Gemela, que fue un ujú, evento importante, y cómo explicarle eso a un niño con neurodiversidad, con autismo, con retardo, y entonces hacer de repente una dramatización o de repente llevarlo al contexto de cómo tenemos que cuidar un espacio, cómo hay la ventaja de salir de un lugar. Porque en ese contexto la gente salió corriendo. Entonces, tienes explicarle razón. por qué, qué ocurre, porque eso es una realidad, eso es un tema que está en el aire y ellos preguntan. Y esto llevarlo al contexto hay que hacer adaptaciones. Ahora, hay algo importante que yo notaba con la inteligencia artificial. Muchas veces nosotros en el día a día o ya tenemos tanto tiempo dando clases o de repente ya estamos como, por decirlo así, no estamos, estamos un poco agotados por la rutina y porque, bueno, hay desafíos que a veces vienen día a día y hoy en día hay algunos diagnósticos que nos hacen dar vueltas y vueltas a nuestra cabeza. ¿Y qué ocurre? De repente yo pierdo el norte y digo, bueno, necesito una estrategia de conducta para regular la rabia y la ansiedad. Y le pregunto a la inteligencia artificial con el caso y todo, y resulta que me da una herramienta. Lo importante que es esta herramienta que me puede dar para yo ampliar de repente eso que ya estoy tan embotada y me dice de repente, bueno, maneja el semáforo de las emociones. Y ahí yo digo, bueno, el manejo de las emociones, hago un semáforo o de repente hago un camión que le guste, le pongo el freno de lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Y la inteligencia artificial tiene esta capacidad de abrir un panorama de ideas. Aunque tú no, y tú te empiezas a dar cuenta, oye, de verdad no lo había visto, que si esta herramienta me sirve para este y este me ayuda a este que lo voy a hacer. Y es una integración de cosas en donde yo opino lo mismo que tú. Hay una herramienta que me está dando la inteligencia artificial y yo tengo que agarrarla y diluirla, agarrarla y desmenuzarla y sacar el provecho de ella para otras sucesivas. Pues si yo Ujú. vi que, bueno, que utilizando recursos sensoriales, agua, anime, cosas así, me sirvió. Yo tengo que decir, bueno, en la próxima actividad tengo que buscar la manera de un poquito integrar esto sin hacerse esto un recurso más repetitivo. Sí. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, la inteligencia artificial tiene estas ventajas, ¿no? Pero la inteligencia artificial, yo le puedo dar datos, pero siempre va a haber datos que faltan, siempre va a haber, Ujú. ¿ok? ¿Y qué ocurre? De repente yo hablo de un niño con una parálisis cerebral y le digo que tiene autismo y todo esto, pero no le menciono que ella tiene crisis convulsiva. ¿Qué ocurre? En la actividad pueden ocurrir muchas cosas, también el contexto del lugar, el clima, todos esos detalles a veces se me puede pasar. ¿Qué nos hablas de las desventajas que pueden ocurrir y que muchas veces nos confiamos de que todo va a salir perfecto, todo va a estar en un estándar top, por decirlo así, y resulta que no? ¿Qué desventajas me podrías decir que puede traer la inteligencia artificial en algunos contextos? Bueno, el hecho de que tú no le des un insumo necesario para que la inteligencia sea capaz de decodificar y generar las respuestas que tú esperas, debilita un poco el resultado que te va a dar, pero siempre vas a estar tú allí, porque tú no vas a poner a la computadora a que actúe con el niño, a que haga el trabajo con el niño. Entonces, el elemento que o sea, el resultado que te dio un 80% del trabajo adelantado. Bueno, tú tienes que estar allí. Necesitas de tu criterio, de tu ética, de tus conocimientos para darle el aporte que necesita ese resultado que te dio la inteligencia artificial con respecto a un determinado procedimiento que tú querías hacer. Entonces, la omisión obviamente debilita esa respuesta que te va a generar, pero tú, como hacemos en otros contextos convencionales, tú tienes que seguir pensando, tú tienes que seguir razonando, tú tienes que seguir buscando interrogantes para responder, bueno, si esta vía no funcionó, entonces utilizo Exacto. esta otra. Tu capacidad como ente ejecutor tiene que seguir teniendo sus mismas habilidades que siempre ha tenido, de identificar, porque ella me puede sugerir una determinada estrategia para una determinada actividad, pero en la realidad no funcionó como tal. Sí, y fíjate que eso es una realidad, realidad.
porque tú en toda tu vida agarraste y llevaste un bolsito con todas las actividades que ibas a hacer y realmente el bolsito no sirvió. Nos sirvió, en ese momento ocurrió algo en el contexto donde se estaba desarrollando la actividad y generó otro mood de parte de los niños. O sea, estaban Exacto. todos muy alegres, pero de repente llegaron y dieron la noticia de que no va a haber recreo hoy porque la cancha está mojada. Entonces tú venías con una actividad propuesta donde sabías que todos tus niños iban a estar dispuestos a hacerla, Exactamente. pero le dan una noticia, que no va a haber recreo porque la cancha está mojada. Ya eso los desorganiza emocionalmente Sí. y ya tú tienes un plan a desarrollar, pero tú ahí tienes que inmediatamente intervenir en ver cómo atas los cabos nuevamente, cómo regulas a tu clase y la vuelves a orientar hacia disponerse a realizar actividad y a ver si a lo mejor ahí funciona. ¿Ok? Sí, y algo importante que es tomar en consideración de que todos los días es un día diferente y todos los días nosotros no estamos de la misma disposición. No. Es decir, que nosotros podemos ver un niño que hoy está renuente, que tiene sueño, otro niño que tiene, mi mamá me apuró demasiado, otro niño que tiene hambre, otro niño que tiene, y muchas veces tenemos que dar como un break y decir, bueno, las condiciones están óptimas para esto, no está óptimo para esto, está óptimo, arrancamos. O Porque, ¿qué pasa? uno Hasta mismo uno como mismo, el exactamente. ejecutor de la propuesta, me puede generar un plan maravilloso para trabajar, con todo señalado, con todo cuidado, pero pasa algo, en ese momento recibes un mensaje de Exactamente. texto y te desregulas, ya va, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que tengo que hacer tal cosa? Y pierdes el foco de lo que tenías que hacer y entonces, bueno, de nada, o sea, de nada te sirve no saber utilizar tus propios recursos para tu autorregularte en ese momento y poder darle curso a esa actividad que tenías sugerida. Pues. Aquí tenemos un comentario de Carlos García que nos dice, la inteligencia artificial me ayuda a ordenar mis ideas y mis contenidos para exponerlos con más facilidad. Saludos para todos. Y fíjate que lo que él maneja es la realidad, pues yo tengo un foco, yo necesito, inclusive hoy en día la demanda te pide más innovación, la demanda te pide también saber más del contexto. A mí han llegado niños que me hablan de algo que yo estoy desfasada, ya sea un muñeco, ya sea algo que esté de moda. ¿Y qué es lo que yo hago inmediatamente? Yo voy a la inteligencia artificial, háblame de qué es eso, quién es ese señor, de qué habla este señor, porque ¿qué ocurre? Hoy en día la inteligencia artificial me permite también dar un adelanto a que, bueno, es un apoyo que me puede decir qué cosa nueva me puedes decir. E inclusive cuando yo le escribo, muchas veces escribo así, tengo tantos años haciendo esto y esto. La primera respuesta que me dice, wow, es mucho tiempo, vamos a buscar algo más. ¿Y qué ocurre? Y es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo manejé en aquel entonces no es lo mismo del niño con neurodiversidad de hoy en día. Y Claro. ahora, hay algo importante también, es el uso de la neurodiversidad en el niño, por ejemplo, con TDAH, como lo habías manejado. La inteligencia artificial lo puede ayudar de una u otra forma, tomando en consideración de que, bueno, el niño quiere investigar algo y nosotros utilizar hasta el último recurso de decirle a él, bueno, ya pensaste, ya razonaste, ya interactuaste contigo, con el otro compañero, viste que no hay resolución, vamos a ver de qué manera. Y también permite a que este niño sea un poquito más concreto en la información, porque el niño, por ejemplo, con TDAH es, ¿qué tienes que hacer? Un juguete. Ah, pero un juguete de qué? Un juguete, un juguete, un juguete. Y él no es claro de decirte las cosas, pero que se mueva, que no se mueva. Entonces, cuando yo voy poniendo en la inteligencia artificial características de lo que yo opino que él le están pidiendo, él le abre un panorama. Entonces, ajá, ahora me puedes explicar cuál es la actividad. Ah, sí, es como la que dijo él. Eso es lo primero que va a decir él. Sí, Ah, por pero ¿qué eso es dijo que él? ahorita lo que se busca desarrollar en todos los niños y los adultos que usamos este tipo de recursos es el pensamiento crítico. Exacto. Es el pensamiento crítico el que te va a orientar para poder tener claridad sobre el resultado que te ofrece, el Ujú. producto final que te ofrece la inteligencia artificial versus la realidad. Es, Exactamente. ese contraste lo logras
gracias a un pensamiento crítico, porque si no lo tienes, simplemente ejecutas tal cual como recibes la información y no te das cuenta de que eso no es viable, eso no se puede aplicar, de que te dio una estrategia de clase que no aplica porque hoy los niños están desorganizados, están molestos porque salieron mal en el examen. Entonces, hay cosas que tú, si no tienes ese pensamiento que te ayude a ser crítico con respecto a lo que la realidad versus lo que te está generando la inteligencia artificial o la herramienta, entonces no vas a poder tener éxito. Tú tienes que Sí. saber decir, esto no lo uso o esto sí lo puedo usar. Sí, y fíjate que en el contexto de tú, por ejemplo, interactuar tanto con un niño con neurodiversidad, tú ya te das cuenta cuáles son las exigencias. Y, por ejemplo, si yo voy a buscar una actividad para un niño con un TDAH que sea todo el tiempo sentado, el niño no le va a dar interés. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo ahí yo tengo que hacer una adaptación mía, porque de repente le estoy enseñando los tipos de suelo y tengo las tierras y tengo texturas y tengo cosas, pero el niño ya está cansado de la cucharita, de echarle la cucharita al frasco. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? De repente ponerlo a saltar, de repente ponerlo a cantar, de repente buscar, porque ¿qué es lo que es marrón? Busca en el salón de clase que está marrón del color de la tierra. Es decir, la inteligencia artificial es un eje de apoyo, pero no es una determinación de una actividad, No. porque siempre van a haber cosas que tú tienes que adaptar. Y hay una cosa que muchas veces pasa, a mí me ha pasado de utilizar algunas estrategias de la inteligencia y decir, wow, yo tuve que ajustar muchas más que la inteligencia, me ayudó, pero yo tuve que seguir con mi perfil de que de regular la conducta, de ver cuál es el estímulo, de ver cuál es la consecuencia, de ver si el niño le impactó o no le impactó. Porque, por ejemplo, esa temática de los suelos, lo vuelvo a poner en colisión, de repente a los niños le dan asco y no les gusta esa textura. Entonces, ¿qué Ujú. tengo que hacer yo? Ya tengo que hacer un ajuste de buscar unos guantes, utilizar unos guantes. Este no le gusta a este, le parece que huele horrible. Entonces tengo que separarlo. Entonces, mira todo el contexto de los ajustes y adaptaciones. Pero sí tenemos que estar claros en una cosa. La propuesta es novedosa. Ahora estamos nosotros muy claros qué de lo novedoso lo ajusto y qué de lo novedoso no lo ajusto. Porque, Eso. ¿qué ocurre? Yo también estoy clara que yo no tengo neurodiversidad y a mí me puede parecer que esto, pero de repente para un niño con TDAH le parece que es aburridísimo o le parece que de repente le falta algo diferente o un niño con autismo es demasiado tiempo pedirme que me fije, que tenga un fijamiento de la mirada y yo no lo logro. Entonces, ¿de qué manera tengo yo que ajustar? Ahora, en materia de la Y inclusión, ahí te agrego algo. Ese ajuste es valiosísimo, porque si tú pones que no, que yo voy a hacer una actividad para un niño y tengo tres niños con déficit de atención. Déficit de atención tiene muchas formas. No puedo generalizar el déficit de atención o tiene autismo. El déficit de autismo es un espectro. Hay muchas formas en las que se manifiesta. Entonces, esos aspectos son importantes y son valiosos y marcan la diferencia. Porque yo puedo tener déficit de atención sin hiperactividad. exacto. Entonces, no tengo tanta necesidad de movimiento, pero puedo tener déficit de atención con hiperactividad y entonces la actividad sentada 45 minutos para mí va a ser agotador. Es como el déficit de atención sin hiperactividad. Sin hiperactividad también, el niño se puede quedar allí y se puede ir para otro contexto y no se movió. No se movió, pero está perdido, no sabe Exacto. por dónde empezar, no sabe por dónde terminar. Entonces, sí, hay que agregar esos aspectos diferenciadores para que puedas tener, porque si no, ya va a entender déficit de atención, bueno, como los 500.000 insumos de déficit de atención, ella lo va a decodificar de la misma forma, pero hay que ir a la especificidad para que pueda tener, bueno, un aporte mucho más valioso y que pueda ser mucho más provechoso para ese docente, si estamos hablando del ámbito docente, o para ese especialista, si estamos hablando del ámbito terapéutico, ¿no? Sí, y una cosa también, el pronóstico de la actividad me puede sugerir a mí que va a ser excelente, pero yo tengo que estar claro que para que sea excelente yo tengo que hacer ajustes. ¿Por Total. qué? Porque de repente tengo tres niños con autismo, pero hay uno que le encanta mucho la parte sensorial de la textura de la tierra. Y él va a querer tocar la tierra. Y yo no le puedo decir, no es tocarla, es verla.
es la cucharilla, no es en la mano. Entonces yo tengo que dejarlo a él, que él exprese lo que quiere sentir todo eso, porque su aprendizaje va a ser más vivencial así. Tal cual. Entonces, algo importante es, ¿esta inteligencia artificial me ayuda a la inclusión o no me ayuda a la inclusión? Y sí ayuda. Yo siento que sí, ayuda porque así como comentaba la persona que nos estaba, que hizo un comentario, ¿no? Que me ayuda a ordenar mis ideas y contenido. Bueno, esa persona, la práctica utilizando el recurso, le va a dar Exacto. esa habilidad al final. O sea, le va a ir dando ese feedback de cómo era, porque no es lo mismo que tú me pidas, Claudia, haz un trabajo sobre el suelo, que fue el ejemplo que tú pusiste. Yo no sé por dónde empezar. Si decir que el suelo es importante o decir que el suelo tiene tales características. Estoy perdida. Entonces yo le pido a la inteligencia, mira, tengo que hacer un trabajo del suelo, ayúdame a organizar las ideas. Y ella inmediatamente me va a decir, me va a llevar al orden que sugiera. Y Exacto. ese orden pueda que no sea el preciso, que no sea exacto, pero le da una idea de estructura de cómo lo debe hacer. Y de repente eso puede ser el impulso para que esa persona se anime a hacerlo sin usar la inteligencia y hacerlo por sí mismo, porque ya tiene un referente, una guía de cómo debe ser. Entonces, de tanto practicarlo, pues se van logrando consolidar procesos bueno, que no se habían logrado hasta el momento, pues. Sí, y hay algo importante también de la inteligencia artificial, es que nosotros tenemos que apropiarnos de que primero es una máquina, que no sabe quién es la persona que está escribiendo. Y es empezar por ese contexto de decir referencialmente, yo soy tal persona, tengo tantos años de edad, mira, estoy perdida, como dijiste tú, pero sin embargo, bueno, tengo ideas de esto, pero dime tú. Porque, ¿qué pasa? Hay, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un niño, ¿no? Porque los niños manejan perfectamente un computador y tienen una inteligencia artificial. ¿De qué manera este computador, esta inteligencia artificial, lo puede ayudar a alcanzar objetivos? Los objetivos solamente los alcanza cuando él personaliza lo que quiere. Uh Yo -huh. necesito un muñeco que sea con los ojos verdes y el pelo naranja y los pies amarillos, y así él va personalizando, ¿no? Que no es el deber ser eso, pero él puede crear, él quiere que su imaginación, lo que él está en su imaginación, se lo haga la inteligencia artificial. Ahora te pregunto, ¿ayuda este proceso de personalizar lo que se desea, los procesos que se desea en un niño a nivel terapéutico? Sí, da una perspectiva de lo que se puede desarrollar, pero siempre hay que seguir trabajando con ese perfil potencial que tiene el niño. Exacto. Por ejemplo, yo puedo agarrar y le digo al niño, bueno, tú quieres un muñeco así, házmelo allí, como tú crees, y vamos a ver qué nos hace él. Exacto, Porque de repente puede pasar de que los pies eran como él quería, como lo hizo la inteligencia artificial y no como él lo tenía. Entonces yo puedo exacto. hacer ajustes, porque vamos a estar muy claros de que hay actividades en donde yo la puedo plantear y yo digo, wow, fue un caos, no me di esto, me di lo otro. Es decir, es una herramienta fiable de que te puede decir hasta qué punto puede ser perfecta, pero tú estás allí para saber si la logras o no la logras y si haces las adaptaciones o no las haces. Ahora, imagínate que tú tienes un chico con un trastorno desafiante oposicionista, ¿verdad? En donde las herramientas es una familia disfuncional, en donde el niño desafía, el niño lanza objetos, y yo agoté, utilicé cuadros de conducta, utilicé cantidad de cosas. ¿Cómo sería un ejemplo realista para formular en la inteligencia artificial ese contexto para que él me pudiera orientar? Por ejemplo, ¿qué le pondrías tú? ¿Qué claves serían las que le pondrías al computador para que las personas más o menos tengan una idea de cómo se puede utilizar para que ella te dé una respuesta lógica? Ujú. Bueno, tendría que decirle, o sea, para que yo haga la actividad, ¿no? Sería para que Ajá, yo lo... exacto. Ajá, ajá. Yo como especialista o yo como Como niño, especialista. No, como como especialista. especialista, sí. Piensa como una psicóloga o terapeuta con tantos años de graduada, o sea, incluso que se vea eh, toda esa experiencia que tú puedes tener.
Exacto. tú tienes que alimentarla con los conocimientos complementarios que tú puedas tener, ¿ok? Sí, también para De que te conozcan también. formación en sensorial, en técnicas sensoriales o en evaluación sensorial, o que tú tengas todos esos aspectos y manejo elementos de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Entonces, tú tienes que alimentarla porque no es lo mismo. Piensa como una psicóloga a que pienses como una psicóloga que tiene una formación en una Exacto. específica área. Una Exactamente. psicóloga, yo soy psicóloga, ajá, pero si tú me preguntas de psicoanálisis, yo no sé nada de psicoanálisis, no es mi fuerte, pero pregúntame Ok. de neurociencia, ay, ahí sí. Entonces tienes que darle ese insumo para que él pueda de alguna manera utilizar decodificadores de información que esté relacionada con el ámbito que tú manejas, para que te lo puedas combinar y te pueda Exacto. generar una respuesta integrada. Todos esos elementos tienes que identificar aquellos elementos que para el niño son detonantes de la conducta. Ujú. Lo tienes que alimentar. ¿Cuáles son aquellos aspectos que al niño lo benefician si lo conoces? También se lo tienes que suministrar. ¿Cuáles son aquellos aspectos desafiantes que el niño no logra? O sea, que para el niño se le hacen cuesta arriba o se le ha hecho cuesta arriba llegar hasta cierto límite. También lo tienes que denotar. Y cuáles son las oportunidades que tú tienes. Porque te puede hacer una sugerencia y tú dices, ah, ok, pero yo no tengo nada de eso aquí, ¿cómo trabajar? Exacto. Entonces le tienes que dar Ah, también, y también algo importante, que destacara inclusive el círculo familiar, porque muchas veces hasta te puede dar una sugerencia de trabajar eso en casa, porque de repente ocurre eso porque en la casa son permisivos en todo, y yo en el salón de clase no puedo ser permisivo de un celular, un Nintendo, no puedo tener sí, todos esos claro. elementos, por supuesto. Claro, entonces tú tienes que colocar con lo que tú cuentas, qué limitaciones tienes, también se lo tienes que decir, y una limitación sería esa, por ejemplo, con lo que acabas de decir. Sí, a lo mejor en casa el niño se molesta, inmediatamente le dan 5 minutos, 10 minutos de Nintendo, pero tú no puedes utilizar ese mismo recurso Sí. en un aula. Entonces tú tienes que darle toda esa información para que pueda aproximarse lo mejor posible a tu realidad y a la realidad de ese niño. Exacto. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner el caso de un niño que él está en preescolar y tiene entre la rutina está el descansar, el dormir. Pero él tiene un déficit de atención y él nunca ha hecho rutina de sueño. Pero él duerme en la noche, es decir, que va a ser una rutina de sueño. ¿Qué ocurre en el momento de la rutina del sueño en casa? El niño tiene el celular y va viendo el celular hasta que él se duerme. Pero en la clase no está utilizando, no se puede utilizar ni celular, ni la musiquita, ni ningún aparatico Ni electrónico. iPad, nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo puedo hacer la adaptación que tú me estás diciendo. Ah, mira, en casa no hay esto y en casa hay esto, pero en la escuela no hay esto. Entonces, ¿cuál es la sugestión? Que en casa no le pueden dar el celular en la noche, tienen que darle un cuento, que lea un cuento, que revise el libro, por ejemplo. Exacto. Tú le puedes incluso pedir que te adecue esa estrategia tanto para el colegio como para la casa, para Ok. que la misma estrategia la pueda aplicar familia, colegio y se puedan ver los resultados mucho más optimizados en ese objetivo, en esa meta que tú quieres lograr con el niño. Ok, ahora fíjate que en la inteligencia artificial es algo que hay personas que no, hay personas que sí, hay personas que le tienen miedo a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque piensan que van a dejar de pensar, porque piensan que es resolver tareas, porque piensan de que no tengo ya cabeza para redactar nada, sino que eso me lo va a hacer. Y resulta que no, porque, por ejemplo, yo estoy en un país donde yo hablo un idioma muy diferente al que yo tengo. ¿Y qué ocurre? Yo puedo hacer todo un texto, yo lo hago, y le puedo decir a la inteligencia artificial, puedes revisármelo. Pues puede haber algo que no estuvo bien. Eso es un apoyo. Yo no le estoy diciendo que me lo haga. Yo lo estoy haciendo, pero él me ayuda. Ahora,
qué le podrías o qué recomendación le darías a la familia, a los docentes, que empiecen a utilizar esta herramienta de la inteligencia artificial como apoyo del proceso? Mira, yo creo que nosotros, las generaciones ya mayores que no están que no están, que no nacimos a la par de la inteligencia artificial, tenemos que formarnos. Tenemos Exacto, que documentarnos, tenemos que saber para qué es eso, cómo funciona, qué ventajas y desventajas tiene, cómo lo puedo utilizar yo, para qué lo puedo utilizar, porque es una herramienta, pero tú tienes que saber para qué la utilizas y cuándo la debes de utilizar. y tú Entonces, misma, claro, disculpe, yo pienso que tú mismo tienes que discernir si es buena o mala. Yo no puedo claro, tu discernirlo pensamiento porque todo el mundo crítico. diga, eso no ayuda a pensar al niño. No, no, porque aquí lo hemos dicho y lo hemos resaltado. El potencial del niño tiene que sobresalir por encima de todo. El uso de la estrategia se va a utilizar para aquellos momentos, situaciones, contextos que sean necesarios. Como te lo Exacto, decía, o sea, si yo tengo aquí la capacidad, me das unas operaciones y lo puedo sumar y restar, dividir, multiplicar, no necesito buscar la calculadora. exactamente, Pero si me vas a poner 50 sumas y tengo que servir la cena, tengo que utilizar rápidamente, usar algo que me gestione mejor el tiempo para poder, o que me optimice el tiempo, como lo quieras ver, para poder seguir cumpliendo con mis rutinas. exactamente. Entonces sí, eh, hay que prepararse, hay que saberla utilizar, hay que saber tener claro el alcance que puede tener, pero que ese alcance se logra gracias a todo lo que suministrar. Exactamente. O sea, Ahora, depende de todo lo que yo le dé como alimento para que yo pueda recoger después un fruto ideal o esperado hacia lo que yo quiero hacer con eso. no, y fíjate una cosa, claro, también es la toma de conciencia del uso de la inteligencia artificial como un apoyo, no como algo que te resuelve la vida. Porque No, primero no te resuelve la vida porque no tiene tu personalidad. Segundo, que es una manera distinta en los contextos que los vas a aplicar y que, por ejemplo, yo lo veo así, te da una guía, más no la determinación total, porque tú eres la que decide si eso está bien o si está mal. Tú puedes tirar unas fotos de tu casa y decirle, ambiéntame la de Navidad, y si no te gusta, no te va a o, gustar. exacto, o no tienes esos elementos, entonces, o no son accesibles a ti ese tipo de elementos, entonces, ¿cómo tú la vas a decorar así? Exactamente, entonces Entonces, todo el es, pensamiento crítico, el que una vez más vuelve a prevalecer y el que se hace más necesario que estimulemos en los niños de hoy por hoy, porque ellos son los que se están enfrentando con más frecuencia, porque eso en el colegio cada día se está utilizando muchísimo más. Entonces el niño tiene que tener muy claro, bueno, cómo discernir sobre lo que me está generando como solución, como respuesta, como resultado y sobre lo que es. Entonces, ¿verdad? Y fíjate una cosa que a mí me ha pasado, yo tuve que solucionar un texto de español como acreditadora de español y el texto era muy complicado, muy complicado. Y yo ya había hecho las resoluciones, a mí me habían dado una respuesta y yo dije, bueno, voy a someterlo. Y él me dio unas respuestas que eran incorrectas. Entonces, ¿qué ocurre? Ni siquiera la inteligencia artificial puede llegar a combatir la inteligencia humana. Es decir, los procesos son diferentes. Ah, ¿qué ocurre? Que hay una síntesis más rápida de la información. Hay una manera de contextualizar y buscar, bueno, en un tiempo récord las respuestas de las cosas, pero no indica que todo lo que te dice es lo que es viable totalmente. no, no, Entonces, eso ni es que es cierto, ni que es cierto. Y ahí volvemos una vez más, que lo hablamos en el live anterior, las consideraciones éticas de esa exactamente. herramienta, en donde tú estás buscando esa información. Es ese el recurso más adecuado para lo que tú estás buscando generar, porque se han hecho muchas especificaciones de inteligencia artificial. Quizás nosotros estamos muy con ChatGPT, Gemini, las más comunes, pero por cada área, por cada sector se están generando inteligencias específicas alimentadas con áreas del saber específico. Estas son Exactamente. muy generales.
y te da exactamente, unas respuestas muy generales. O sea, te va a decir el común de de tantas respuestas. Y esa es la que te va a generar. Pero si tú exactamente. te vas a inteligencias que están desarrollándose, que son mucho más específicas a tu sector, a tu área o a tu necesidad, pues vas a encontrar pues una respuesta mucho más afinada, de mayor calidad, con mayor validez, más acuciosa y Ok, mucho más acorde con ahí quizás con lo que tú buscas. yo tengo entendido que tú hiciste también una formación acerca de inteligencia artificial y me imagino que debe haber sido una experiencia bastante valiosa porque pudiste aprender hasta qué punto la inteligencia artificial me puede colaborar bastante y también hasta qué punto yo tengo que soltar y darme cuenta de que sí me ayuda, pero piensa, Piensa, crítica, no te porque no, yo puedes, no puedo no puedes quedarme, andar yo no en puedo estar. muletas cuando puedes caminar. Exactamente, exactamente. Ahora, Claudia, yo quisiera que tú le dijeras a las personas aquí que están conectadas cuáles son tus contactos para poder ellos tenerlo y después ponerlo en la parte de comentar. Bueno, a mí me pueden ubicar a través de mi cuenta de YouTube, Tops Bienestar, y mi cuenta de Instagram, Tops Bienestar, Ok, _Bienestar. ok. Ahí estoy a la orden, estoy, bueno, dispuesta a escucharlos, a dar cualquier orientación que quieran y bueno, y feliz de compartir este espacio contigo y con tu comunidad una vez más y bueno, poder dejar ciertas eh, motivaciones, curiosidades, temas abiertos para que las personas sigan buscando información y sigan bueno, creciendo en esa capacitación que necesitamos para poder guiar en el ámbito escolar o en el mismo ámbito familiar. Ok. Si nos puedes anotar ahí los Sí, contactos. aquí los voy a Bueno, yo colocar. voy a cerrar con esto. La inteligencia artificial definitivamente ha transformado y transforma mucho el mundo actual. ¿Por qué? Porque nos brinda unas herramientas importantísimas para llegar al campo de poder nosotros validar hasta qué punto tomo o dejo la herramienta. Algo importante, me ayuda a acompañar, me ayuda a hacer diálogos, me ayuda a dar oportunidad y me da una visión diferente. E inclusive se puede ajustar dependiendo de los comandos y que yo le dé a la neurodiversidad. Está Ujú. claro de que estamos utilizando una tecnología, pero hay otras herramientas emocionales que nosotros tenemos que ajustar. El amor, la ética y sobre todo la paciencia al uso de estas herramientas, porque muchas veces pueden que no sean totalmente las más viables. Allí no debes frustrarte porque la inteligencia artificial te dio un resultado, sino que tienes que indagar más en qué contexto pude yo no explicarme bien para la inteligencia artificial y darme cuenta de que muchas veces la rutina, el día a día, inclusive las experiencias que tenemos nos pueden colapsar y esta es una herramienta que nos puede abrir la oportunidad de resolver problemas que tal vez se vean muy complejos y ella simplemente te los sintetiza. No pierdas la oportunidad de experimentarlo, no pierdas la oportunidad de que es un garante de inclusión en todos los espacios. Me permite incluir a mi esposo en el área tal, me permite incluir a los niños con neurodiversidad. Es una herramienta bastante amplia, siempre y cuando tú la utilices con la lógica. Y la lógica me indica es, me apoya, mas no me va Anular. no me va a anular, porque definitivamente yo la necesito para que me apoye, no para que ella sea la que hable por mí. Ujú. Entonces es importante que yo tenga las herramientas, tenga la oportunidad de haberla vivenciado y hacer mis ajustes, qué es lo que tomo, qué es lo que dejo. ¿Ok? Es así. Porque fíjate, yo la última vez que lo utilicé casi fue un debate entre la inteligencia artificial y yo, pues yo decía, no, eso está malo. Y ella decía, Ujú. tienes razón, está malo. Pero ya es como nosotros llegamos a compenetrarnos tanto con ella. Entonces, quiero que estén conscientes de algo. La inteligencia artificial está programada para que tú la uses y que para que vivas la experiencia de lo que es enriquecedor, de saber tener una inteligencia que nos solventa contenidos más rápido, pero que nos hace pensar también qué es lo que nosotros tenemos que ajustar y no perder nuestra realidad crítica y nuestra voz acerca de una situación. Es ¿Por qué?
porque hay experiencias que me puede plantear y yo realmente digo, no, no se ajusta a mi realidad. Aprende a decir no sin tener ningún miedo a la inteligencia artificial y aprende a decir que sí a aquellas cosas que necesitamos también que abrir nuestro panorama para tener un incentivo, para tener una realidad diferente. Entonces, para todas las personas, sí, dime. Y no, y tener claro que hay errores, que de la inteligencia artificial también hay errores y que Exacto. es nuestro criterio el que nos va a ayudar a discernir si seguimos ese camino o frenamos porque algo no estuvo bien. Y eso No, es importante. y fíjate que la resolución de aquellas preguntas que yo hice con ella, eran sumamente complicadas. Para yo llegar al contexto de ir allí a tratar de que me ayudara, era porque era complicada y hasta ella se dio cuenta, mira, no sé si es la B1 o la B2, pero por ahí va la cosa. Fue su respuesta. Imagínate. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante darnos cuenta que también nuestra capacidad de resolución de problemas puede ser mucho más viable o más rápida que hasta la inteligencia artificial. Sí, no Así la que podemos sobreestimar ni subestimar. yo también pienso porque, ¿qué pasa? Yo no puedo estar con un celular o con una computadora resolviendo problemas para que ella me diga cómo lo voy a hacer. No. Simplemente yo tengo que buscar como un apoyo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Bueno, súper contenta porque es un tema bastante novedoso. Me gustaría que si tuvieran alguna duda lo pudieran escribir también en el enlace de que se va a quedar publicado aquí, o si no, fueran directamente también con Claudia o conmigo para poder nosotros incentivarlos más al uso de esta herramienta. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo bastante especial porque para mí un encuentro contigo es bastante importante. Y bueno, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias a ti por abrir la oportunidad, el espacio e informar a tu comunidad sobre un tema tan importante que necesitamos manejar en estos tiempos. Así que Claro bueno, que sí. un abrazo para ti y saludos a todos. Chao, gracias.